Bienvenidos a un nuevo vídeo a QUN. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por AQ, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a destapar un escándalo jugoso, un drama que ha sacudido los cimientos del universo de las telenovelas turcas. A su vez, vamos a hablar de rupturas dolorosas, traiciones inesperadas y reacciones impactantes. En resumen, vamos a diseccionar un triángulo amoroso que ha dejado a Hande totalmente destrozada, a Hakan en el ojo del huracán NY a Kerem. Bueno, digamos que su reacción superíndice 3N es de no creer. Antes de que nos hundamos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles a todos los nuevos que se unan a nuestra familia turca. Suscríbanse al canal. AQ encontrar análisis profundos de sus series favoritas, noticias exclusivas, teorías alocadas y, por supuesto, mucho chismecito jugoso como el que tenemos hoy. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Ahora vamos al luo. Bien, antes de que empiecen a bombardearme con preguntas, quiero aclarar que esta no es una historia real. Es una dramatización superíndice 3N, una superíndice 3 tesis, una fantasía pero basada en el tipo de historias que amamos en las series turcas. Usaremos los nombres de actores muy populares como ejemplos para explorar el tema del drama y las relaciones complejas que vemos en pantalla. Imaginen un mundo donde Hande Rafael y Hakan Saban que estuvieran en una relación superíndice 3N super pública y medio tica, una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas moderno. Fotos en la playa, alfombras rojas, declaraciones de amor, lo tenuan todo. Pero copyright pasará así, de repente todo se derrumbara. Para entender la magnitud de este escándalo, primero tenemos que establecer el terreno. Vamos a imaginar que Hande y Hakan protagonizaron juntos una serie turca llamada Amor Prohibido en Estambul. Es un melodrama clásico con todos los ingredientes que nos encantan. Pasión superíndice 3N desenfrenada, secretos oscuros, rivalidades familiares y, por supuesto, un amor que desafió a todas las reglas. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador catapultando a Hande y Hakan al estrellato internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, lo que naturalmente alimentó superíndice 3 los rumores de un romance fuera del set. Y eventualmente los rumores se confirmaron, convirtió copyright 2 en la pareja del momento, portada de revistas y referentes de la moda. Cada aparición pública era un evento generando miles de comentarios y análisis sobre sus atuendos, sus gestos y las palabras que intercambiaban. El público encantado con su romance los idealizaba como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Ahora AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Vamos a introducir a Kerem Bürsin en la ecuación superíndice 3N. Kerem en esta fantasía será un amigo cercano de Hande, alguien con quien compartió superíndice 3 una historia significativa, tal vez incluso un romance fugaz en el pasado. Digamos que Kerem y Hande protagonizaron una comedia romántica o más menos osatrudese, una serie que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, esa que marcó una época y a la que muchos aún más menos recuerdan con nostalgia. Entre risas y estrellas, fue un fenómeno superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras, convirtiendo a ambos actores en íconos juveniles y consolidando su posición superíndice 3N como estrellas de primer nivel. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, siempre mantuvieron un cariño más menos o mutuo y una amistad sincera, un lazo que resistió superíndice 3 el paso del tiempo y las nuevas relaciones. Siempre hubo respeto y admiración superíndice 3N profesional entre ellos, incluso se rumoreaba que estaban buscando un proyecto para volver a trabajar juntos. La química entre Hande y Kerem era innegable, y aunque ambos siguieron caminos diferentes, la sombra de su historia conjunta siempre estuvo presente en la memoria del público. Ahora imaginen el shock cuando, de la noche a la más menos Ana, salen a la luz fotografías comprometedoras de Hakan con otra actriz, una joven estrella en ascenso llamada Ayse. Las fotos son innegables, abrazos cariú más menos osos, besos robados, miradas superíndice 3 blices. El internet explota. Los fans estuvieron en shock, los medios de comunicación superíndice 3N estuvieron en frenesu y Hande estuvo absolutamente destrozada. Su mundo que parecua perfecto se desmorona ante sus ojos.
Las imágenes, capturadas por un paparazzi en un exclusivo club nocturno de Estambul, se difundieron a la velocidad de la luz a Trabu Copyright S de las redes sociales. En ellas se ve a Hakan y Ayşe en una actitud muy cercana, bailando y riendo juntos, culminando con un beso apasionado. La noticia dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos, especialmente a los seguidores de Hande y Hakan, quienes no podían creer lo que estaban viendo. Los comentarios de incredulidad y decepción superíndice 3N inundaron las redes sociales, y la reputación superíndice 3N de Hakan sufrió superíndice 3 un duro golpe. Para Hande la traición superíndice 3N fue un golpe devastador, una pu más menos alada por la espalda que la dejó superíndice 3 completamente desorientada y con el corazón superíndice 3N roto. Su equipo de representación superíndice 3N emitió superíndice 3 un comunicado oficial pidiendo respeto a su privacidad en estos momentos difíciles, pero el down más menos o ya estaba hecho. La reacción superíndice 3N pública es inmediata. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo para Hande y críticas feroces para Hakan. Los hashtags #fuerza Hande y #Hakan traidor se convierten en tendencia mundial. Las marcas que trabajaban con Hakan cancelan sus contratos y su reputación superíndice 3N se ve gravemente down más menos ada. Las críticas hacia Hakan fueron implacables, acusándolo de ser un infiel, un mentiroso y de haber traicionado la confianza de Hande y de sus fans. Los medios de comunicación superíndice 3N se volcaron por completo en el escándalo, publicando artículos y entrevistas con expertos en relaciones amorosas, analizando el comportamiento de Hakan y las posibles consecuencias de sus actos. Varias marcas importantes, que habían contratado a Hakan como imagen publicitaria, rescindieron sus contratos de forma inmediata, temiendo que su asociación superíndice 3N con el actor down más menos hará su reputación superíndice 3N. La carrera de Hakan se vio seriamente comprometida, y su futuro en la industria del entretenimiento se tornó superíndice 3 incierto. Por otro lado, Hande recibió superíndice 3 un aluvio superíndice 3N de mensajes de apoyo y solidaridad de sus fans, colegas y amigos, quienes la animaron a seguir adelante y a no dejarse vencer por la adversidad. Pero ¿qué copyright pasa con Kerem en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún muy interesante. Kerem, al enterarse de la traición superíndice 3N de Hakan, siente una mezcla de ira, compasión superíndice 3N y, tal vez, una pizca de esperanza. Siempre sintió superíndice 3 algo por Hande y verla sufrir de esta manera le rompe el corazón superíndice 3N. La noticia del escándalo llegó superíndice 3 a oídos de Kerem a Trabu Copyright S de las redes sociales, al igual que a todo el mundo. Al principio sintió superíndice 3 incredulidad y confusión superíndice 3N, pero al confirmar la autenticidad de las fotografías, una oleada de ira y compasión superíndice 3N lo invadió superíndice 3. Ver a Hande, una persona a la que siempre había apreciado y respetado, sufrir de esa manera le dolió superíndice 3 profundamente. A pesar de haber seguido caminos diferentes, Kerem siempre guardó superíndice 3 un lugar especial para Hande en su corazón superíndice 3N, y la idea de verla vulnerable y destrozada lo llenaba de impotencia. Además de ese no podía evitar sentir una cierta esperanza, la posibilidad de que este escándalo le abriera una puerta para reconectar con Hande y demostrarle que aún más menos N se preocupaba por ella. La reacción superíndice 3N de Kerem es sutil pero significativa. Publica un mensaje en sus redes sociales que, aunque no menciona directamente a Hande ni a Hakan, es interpretado por muchos como un gesto de apoyo. El mensaje dice algo así como: en tiempos difíciles, la amistad es el mayor tesoro. Apoyemos a quienes amamos y brindo copyright mosles consuelo. Este simple mensaje enciende las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande ven en esto una seu más menos al de que podrá haber una segunda oportunidad para ellos. El mensaje de Kerem fue recibido como un bálsamo para los seguidores de Hande, quienes interpretaron sus palabras como una muestra de apoyo incondicional y una seu más menos al de que no estaba sola en estos momentos difíciles. Los fans de Entre Risas y Estrellas se ilusionaron ante la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande, reviviendo viejos recuerdos y compartiendo mensajes de esperanza en las redes sociales. El hashtag #KeremYande juntos de nuevo se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial, demostrando el impacto que tuvo el mensaje de Kerem en el público. La prensa turca, siempre sedienta de drama, comienza a especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Los paparazzi los persiguen incansablemente, buscando cualquier pista que confirme sus sospechas.
Los rumores se intensifican cuando se les ve juntos tomando un café copyright en un lugar público. La foto de ese encuentro se convierte en la move ese viral del momento. La prensa del Corazu Superíndice 3N comenzó Superíndice 3 a publicar artículos especulando sobre los motivos del encuentro entre Kerem y Ande, alimentando las esperanzas de los fans y generando a un move ese expectación Superíndice 3N. Los paparazzi montaron guardia frente a las casas de ambos actores, esperando capturar alguna imagen que confirmara sus sospechas. La foto del café copyright, tomada por un foto Superíndice 3 grafo sigiloso desde la distancia, se convirtió Superíndice 3 en la portada de varias revistas y en el tema principal de los programas de chismes. La imagen mostraba a Kerem y Ande sentados en una mesa, conversando animadamente y sonriendo. Aunque no había ninguna prueba de que estuvieran retomando su relación Superíndice 3N, la foto fue suficiente para desatar la euforia entre sus seguidores. Ahora, vamos a analizar CEU Superíndice 3 mo este drama y potu copyright tico refleja las dinámicas que a menudo vemos en las series turcas. Tomemos como ejemplo Amor Eterno. En esta serie vemos un amor prohibido entre Kemal y Nihan, un amor que se enfrenta a obstáculos insuperables como la diferencia de clases sociales y las manipulaciones de un villano despiadado. La intensidad de sus emociones, la pasión Superíndice 3N que los une y los sacrificios que N dispuestos a hacer el uno por el otro son características típicas de las telenovelas turcas. La lucha de Kemal y Nihan por estar juntos, a pesar de las adversidades, es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas parejas en la vida real. Su amor es un ejemplo de perseverancia y lealtad, y su historia ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. La serie explora temas como la venganza, la ambición Superíndice 3N y el poder, pero también copyright en la importancia de la familia, la amistad y la honestidad. Otro ejemplo perfecto es Pájaro Madrugador. Aquí tenemos una comedia romántica con un toque de drama. Can y Sanem, los protagonistas, se enamoran en medio de situaciones CEU Superíndice 3 micas y enredos inesperados. Su relación Superíndice 3N es llena de altibajos, malentendidos y secretos ocultos. La química entre ellos es innegable, y su amor es capaz de superar todos los obstáculos. La serie nos muestra la importancia de la comunicación Superíndice 3N, la confianza y el perdón Superíndice 3N en una relación Superíndice 3N. Can y Sanem aprenden a superar sus diferencias y a construir un amor su Superíndice 3 lido y duradero. La serie también copyright N destaca la importancia de perseguir nuestros sueños más menos os y de ser fieles a nosotros mismos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Love is in the Air, la serie que catapultó Superíndice 3 a Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin al estrellato internacional. En esta serie, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para obtener beneficios mutuos. Pero como era de esperarse, el amor surge entre ellos. Su relación Superíndice 3N es llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. La serie explora Superíndice 3 la idea de que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que a veces necesitamos arriesgarnos para encontrar la felicidad. La historia de Eda y Serkan cautivo Superíndice 3 al público con su encanto y su autenticidad, convirtió copyright-dose en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. Lo que todas estas series tienen en común es la exploración Superíndice 3N de las relaciones humanas en toda su complejidad. Vemos el amor en sus diferentes formas, el amor apasionado, el amor prohibido, el amor incondicional. También copyright N vemos la traición Superíndice 3N, el engau más menos o el perdón Superíndice 3N y la redención Superíndice 3N. Las series turcas nos enganchan porque nos permiten conectar con personajes que son imperfectos, que cometen errores, pero que también copyright N son capaces de amar intensamente. Nos muestran que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por a copyright L. En nuestro drama y potu copyright tico de Ande Hakan y Kerem, vemos reflejados muchos de estos elementos. La traición Superíndice 3N de Hakan es un golpe devastador para Ande, al igual que la traición Superíndice 3N de Emir a Nihan en Amor Eterno. La reacción Superíndice 3N de Kerem, su deseo de proteger y consolar a Ande, es similar al apoyo incondicional que vemos en muchas otras series turcas. La posibilidad de una segunda oportunidad entre Ande y Kerem también copyright N es un tema recurrente en las telenovelas turcas, donde el perdón Superíndice 3N y la reconciliación Superíndice 3N son elementos clave para el desarrollo de la trama.
Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de las redes sociales y la prensa en la creación superíndice 3N y alimentación superíndice 3N de este tipo de dramas. En el mundo actual, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y diseccionado por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans. Esto crea una presión superíndice 3N enorme sobre los famosos, que a menudo se ven obligados a vivir sus vidas bajo la constante vigilancia del mundo exterior. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos noticias y chismes sobre los famosos, convirtiendo a copyright donos en espectadores activos de sus vidas. Los fans tienen la capacidad de expresar sus opiniones y emociones de forma inmediata, generando un impacto directo en la reputación superíndice 3N y la carrera de los famosos. Ahora, volviendo a nuestro drama ficticio, imaginemos que Ande, después copyright S de un tiempo de reflexión superíndice 3N y sanación superíndice 3N, decide darle una segunda oportunidad a Kerem. Su relación superíndice 3N florece de nuevo, pero esta vez es diferente. Es una relación superíndice 3N basada en la confianza, el respeto y la comprensión superíndice 3N mutua. Han aprendido de sus errores del pasado y están decididos a construir un futuro juntos. Ande necesita tiempo para sanar y para recuperar la confianza en su misma. Busca refugio en sus amigos y familiares, y se dedica a proyectos personales que le permitan reconectar con su esencia. Kerem, por su parte, le brinda todo su apoyo y comprensión superíndice 3N, respetando su espacio y demostrándole que está dispuesto a esperarla el tiempo que sea necesario. Finalmente, después copyright S de meses de sanación superíndice 3N y reflexión superíndice 3N, Ande decide darle una segunda oportunidad a Kerem, confiando en que esta vez será diferente. ¿Y qué copyright pasa con Hakan? Bueno, Hakan se da cuenta del error que cometió superíndice 3 y trata de enmendar sus acciones. Pide perdón superíndice 3N a Ande y a sus fans, y se dedica a reconstruir su reputación superíndice 3N. Aunque nunca recupera por completo la confianza del público, aprende una valiosa lección superíndice 3N sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. Hakan se enfrenta a las consecuencias de sus actos y se da cuenta del daño más menos o que ha causado. Intenta contactar con Ande para pedirle perdón superíndice 3N, pero ella no está dispuesta a hablar con él. Hakan se dedica a reconstruir su reputación superíndice 3N profesional, aceptando papeles secundarios en producciones de menor presupuesto. Con el tiempo logra recuperar la confianza de algunos de sus fans, pero nunca vuelve a alcanzar el nivel de fama que tenía antes del escándalo. Uf. Creo que hemos diseccionado este escándalo y potu copyright tico hasta la saciedad. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N en el mundo del drama turco. Recuerden que esto es solo una fantasía, una forma de explorar las dinámicas que vemos en nuestras series favoritas. Y ahora, para resumir, hemos visto CEU superíndice 3 mo un escándalo de infidelidad podrá afectar la vida de los famosos. CEU superíndice 3 mo las redes sociales y la prensa juegan un papel importante en la amplificación superíndice 3N del drama y CEU superíndice 3 mo el amor y la amistad pueden ser fuerzas poderosas en tiempos de crisis. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S del mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este drama y potu copyright tico? ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Qué copyright otras series turcas les recuerdan esta historia? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós.